Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Canal Alternativo Cantabria, el lugar donde los protagonistas anónimos y a veces no tan anónimos nos vienen a dar su consejo como expertos en diversos temas. Y en el día de hoy tenemos el orgullo de tener a Javi Carbonell para que nos aconseje sobre el mundo del podcast. Eso parece. Bienvenido. Muy buenas tardes, Faustino. Canal Alternativo es una estructura de canal, formato video podcast, que hemos empezado hace poco, que pensábamos no darle mucho más de tener buenos recuerdos y algún vídeo entre amigos, y se nos ha ido en las manos, Javi. Eso está muy bien. Así van surgiendo las cosas. Uno se pone a hacer y van surgiendo. Javi Carbonell, experimentado conocedor de los podcasts de España. Desde pequeño ya aficionado al mundo de la cultura pop en España, con los primeros dibujos animados que llegaron a España en la televisión pública. Sí. ¿Qué fue esa experiencia que muy poca gente joven ha vivido de que toda una generación entera viviese los mismos dibujos animados y los mismos contenidos alternativos? Sí, pues mira, yo me identifico mucho con la generación Dragon Ball, por ejemplo, y yo era muy pequeño, pero viví toda la explosión del manga anime a primeros de los años 90, sobre todo en televisión. Tenía yo pues 5, 6 años, 7, y luego un poquito más crecidito, con 11 años, 10 años, pues viví yo pues toda la explosión también Dragon Ball, que hubo yo creo que también varias etapas en España. Sí. Hablamos de que en el norte de España la población era un poco menor que lo que es el impulso juvenil y de ocio alternativo como en Madrid. Leganés es tu territorio en esas etapas iniciales. Sí, yo soy de Getafe, pero bueno, Getafe. Sí, pero todo el círculo sur, por así decirlo, podría un poco equipararse. Y yo soy de Getafe, sí. En el canal alternativo hemos visto las comunidades de Astillero y de Mariaño. ¿Qué había en Getafe? ¿Qué había en Getafe? Bueno, en Getafe, mira, me acuerdo yo, por ejemplo, había una librería de cómics que era muy famosa que se llamaba Librería Castillo. Joder. Y allí vendían, pues parecido al espacio en el que nos encontramos. Sí. Vendían Wargames, era una tienda de cómics. También era una librería en general que vendía libros de texto para los chavales del colegio. Ah, mira. Pero sobre todo estaba especializado en, pues eso, en cultura popular, en cómics. Allí también, por ejemplo, yo compré también mis primeros mangas, por ejemplo. Aquí en Santander teníamos la biblioteca municipal, aquí en la calle Graviña, donde la juventud teníamos acceso con el carnet de biblioteca a bastantes libros ilustrados. También había allí clubs de cómic o lugares similares. Sí que los había. Mira, si acaso me remonto a finales de los años 90, por ejemplo, había una asociación de manga anime que se llamaba Neo Atlantis, y yo sé que también, pues, como en otras tantas localidades, hubo sus clubs de rol en Getafe y demás durante los años 90. Yo aquello no lo viví, pero claro que lo hubo. Te vienes para Santander. Sí, hace pocos años. Pero mucho antes llega a España Internet. Sí. Un nuevo abanico de imágenes, de contactos, de acceso a incluso a las primeras radios. Me da que tú has participado en radios de alguna manera en esa etapa, ¿verdad? Sí, a mí siempre el mundo de la radio me fascinó desde bien pequeño, y mis primeros contactos ya un poco de preadolescente con el tema de la radio. Yo era un gran aficionado del programa de historia de Radio Nacional de Juan José Plans. Joder, la leche. ¿Lo conoces? Sí. Y bueno, aquello me marcó muchísimo. Luego ya, con la explosión de Internet, aquellos programas se pudieron rescatar, ¿no? Pero yo esos programas, como tú entiendo, pues los hemos vivido también en la FM. Y eso fue también un acercamiento hacia la cultura y los libros que a mí me marcó mucho, que luego influyó posteriormente en las temáticas también que hago en el podcasting. Luego aumenta la capacidad de que usuarios, aficionados, cojamos el ordenador, cojamos el micrófono, los cascos y empecemos a grabar nuestros primeros contenidos. ¿Cómo fue tu experiencia y por qué? ¿Qué recuerdo tienes de esa época en la que te pones a grabar tus primeros líneas de audio, tus primeras disertaciones
o conversaciones abiertas? Pues mira, la verdad que me ponía bastante nervioso. Yo hubo un momento en que dije, hubo una explosión de los podcasts sobre cultura popular y también sobre muchísimos temas, ¿no? A primero de los años 2010. Entonces, alrededor del año 2017-2018, yo estaba con el gusanillo de, bueno, este mundo del podcasting es una cosa muy amateur. Pues yo también quiero probar y hacerlo. Y busqué asesoramiento. Había una asociación que se llamaba Comunidad Getafe Media, allá en mi pueblo, y me acogieron y me enseñaron cómo hacer podcasting. Y poco a poco estuve unos meses con ellos, me enseñaron a grabar y algunas técnicas, algunos trucos básicos. Y bueno, inicié mi proyecto personal, que era Programa Gorrión. Luego vamos a retomar el tema del programa Gorrión, pero va aumentando la tecnología, la mejora de los accesos a los contenidos y demás, y se inunda a todos de componentes, más que de audio y radio, de vídeo y plataformas de streaming. ¿Notas que hay diferencia entre los formatos de podcast que empezaron a lo que luego se ha desarrollado en lo que son los famosos youtubers? Sí, el formato del podcast también en sí mismo ha evolucionado. También se ha metido mucho el tema del mecenazgo. Yo voy más por la línea del amateurismo total. Y eso no quiere decir que también consuma programas que, bueno, pueden a lo mejor aspirar a algo más, pero a mí me gusta mucho la línea del amateurismo total y de la libertad absoluta. Eso es lo que me parece lo más relevante en los podcasts. Cuando empezaron, puede que ahora un poco se estén profesionalizando. Todo esto ha evolucionado mucho. También el término podcast era bastante ambiguo e indeterminado, ¿no? Al principio, en su definición básica, era un audio grabado por personas en Internet que se subía. Y ahí se equiparaban también los programas de las radiofísicas y otras tantas cosas. Y ahora también el tema del podcast se ha mezclado un poco, desde hace unos pocos años vengo viendo, también con un poco con el tema del famoseo, de gente famosa que quiere hacer un podcast, de plataformas donde los contenidos están muy profesionalizados, pero yo vengo sobre todo de esos programas que aparecían primigeniamente en iVoox, grabados por gente que lo único que buscaba era pasar un buen rato y comunicar acerca de las cosas que le gustaban. A mí me ha dado la impresión de escuchar podcasts. Pablo y nuestra comunidad de amiguetes en la juventud tenemos un pequeño magnetofón y en las pequeñas fiestas en casas o en similar contábamos chistes, tocábamos la guitarra y nos grabábamos haciendo esas cosas en cintas de cromo de 60-90 minutos. Que luego el domingo quedábamos a hacer la post-tertulia para intentar hablar de cómo había sido el fin de semana y nos reíamos escuchando los audios fuera de contexto. Luego llegan los expertos, porque el fenómeno podcast yo creo que fue como muy temático de gente experta ofreciendo su conocimiento, como esos grupos y foros de internet que había de acuarios, de agricultura y de todo, de informática, en la que solamente hablaban los expertos y resolvían preguntas y cuestiones a los que teníamos dudas. Luego, lo que comentas, ha llegado el mundo del famoseo o la capacidad de que cualquiera como nosotros, gente anónima, tiremos el micrófono y la cámara y grabemos cosas. Hay diferencia de contenidos. Anteriormente los podcasts eran entretenimiento cultural, culto, temático, y ahora los podcasts son entretenimiento puro y duro y jaleo y chascarrillo y chiste. No, yo creo que, además es que lo vengo viviendo yo, hay muchos podcasts que continúan desde hace años la misma línea que tenían cuando grababan en el 2015, 2016 o tal vez incluso antes, pero hablando en términos de cultura popular. Lo que pasa que sí, se ha metido un poco en el tema del rollo amateur, gente que aspira un poco más. Al final, del podcast no se puede vivir. Lo que pasa que ha habido una línea, ya te digo, de un tanto de famoseo y ya no sé si está un poco relacionado, porque yo no conozco un poco a medias el mundo de YouTube, que han querido usar el podcast también como una plataforma más de difusión.
Pero ya te digo, en términos de hacer algo, un audio entre amigos para pasarlo bien como una afición y de gente que, bueno, como es una afición, sabe mucho acerca de lo que conoce y lo transmite y es un contenido al final muy especializado. Eso existe hoy día y te puedo dar unos cuantos ejemplos también. Entonces, retomando la historia de tu trayectoria de cultura pop, de conocedor de este tipo de inquietudes y demás, mejora Internet, los accesos a redes y sociales, a plataformas como Inbox, y lanzas tu idea que entre que te lo masticas y dices, jo, me gustaría hacer, hasta que de pronto empiezas a grabar, le das al grabar. ¿Crees que pasó tiempo? ¿Crees que fue un día que dijiste, venga, lo lanzo ya, no voy a esperar al momento perfecto y empiezo ya a grabar? ¿Cómo fue? Pues fue como tú me dices. Llegó un momento en que dije, yo creo que ya puedo comenzar y poco a poco entiendo que pues, iré ganando confianza en mí mismo a la hora de comunicar cosas. Y bueno, yo ya tenía una idea de la radio que yo había escuchado, a mí me gustaba y de los contenidos que yo escuchaba de otras personas. Y bueno, yo le di mi propio, a Programa Gorrión, yo le di mi propio cariz, y entonces me centré pues, en leer libros, comentarlos, películas, pero también buscando una experiencia sonora con las músicas escogidas. O sea, hacías un maridaje del audio fusionando la música de fondo. Sí, o la música al lado, también con audios acerca de los contenidos que expresaba. Luego, posteriormente, se han sumado otras personas. Tengo 2 colaboradores con los que he hecho una gran amistad y me llevo muy bien. Mira. Jorge Revalle y Ignacio Castellanos. Un saludo. Un saludo para ellos, que seguro que me están viendo. Y bueno, ellos también les gustan las temáticas de mi programa, que son la fantasía, las aventuras, el terror principalmente. Jorge es un experto divulgador sobre Star Wars. Sí. Ignacio Castellanos es un escritor de contenido de fantasía principalmente. Y bueno, me centro sobre todo en Programa Gorrión, ya lo hacen también otros programas, en tratar algunos contenidos sí que son de cultura pop famosos, pero otros son más desconocidos, no tan tratados en otros programas. Y tengo programas pues, sobre espada y brujería no tan conocida, o un programa de vampiros donde se habla en el último tramo acerca de pues, contenidos vampíricos en radio y televisión que no se suelen comentar. Hay muchísimos programas, ya llevamos ya 90 y tantos programas, ya cerca de los 100. Me cago en la enhorabuena. Aquí en Canal Alternativo, esta iniciativa que parte de nuestro grupo de amigos con una inocencia y una naturalidad tal que nos ha permitido tirar para adelante programas, contenidos e invitados que les gusta venir, que se sienten aquí bien recibidos en un entorno familiar, nos permite realizar entrevistas con expertos. Él dice que no es experto, pero para mí todo persona que tiene un hobby que desarrolla de manera estructurada y firme durante un tiempo son aquellas personas que a mí me gusta que nos den consejos. Entonces estamos hablando de los podcasts, del mundo radiofónico, de las primeras grabaciones largas, colaboradores, música. ¿Pero qué recomendarías a un chaval que está en casa, que está viendo el programa o que tiene una iniciativa y que no quiere ser youtuber de estos que hace cosas raras, pero simplemente quiere contar sus historias en vídeo o en audio? ¿Qué le dirías? Pues yo creo que el mejor formato es el podcast amateur. Hay plataformas como iVoox donde hay una total libertad para subir el audio que tú tengas. ¿De capa? No hay con limitación de copyright? No hay limitación ninguna de copyright desde hace años. En iVoox hubo un tiempo donde lo quisieron cambiar, pero al final continuaron con algún tipo de contrato con las GAE. Ya no sé exactamente en cómo quedó la cosa. Bueno. Pero en iVoox puedes buscar múltiples ejemplos y tú te puedes lanzar a subir un audio. Sí. Además, hoy en día yo creo que está mucho más generalizado el tema de conseguir micros. Yo creo que hay chavales, ahora con el tema de los videojuegos, que incluso tienen acceso a micros impensable. Que
yo por generación, Sí. pues era algo más limitado, ¿no? Incluso hace unos años, ¿dónde compro yo un micro para podcasting? Yo creo que está un poco más generalizado. Sí. Y bueno, sobre todo les recomendaría yo a muchos chavales o cualquier otro tipo de persona que buscara un poquito de asesoramiento por su zona, porque seguro que van a encontrar a alguien que les puede enseñar un poco. Ya desde hace años, yo conozco en diversos entornos municipales, había pequeños cursillos, talleres de radio, de podcasting. Sí. Yo creo que ahora no es tan extraño como antes. Y también me comentabas que tú grababas con tus amigos audios. Yo incluso también cuando era pequeño me inventé un programa con 11 años, algo aproximadamente, también en cintas de casete. Sí. Me inventaba yo también un programa sobre las cosas que me gustaban con algún amigo. Pero es que recordemos que el gusto por expresar y la necesidad por comunicar en lo social ya existía hace 30, 40, hace 40 y tantos años con el tema de las radios libres, en los años 80, que también estaban muy mediadas por las limitaciones físicas y por la cultura del momento. Pero las radios libres es un gran precedente a la libertad que hay en el mundo del podcast amateur. Años 80, 90, Cantabria se inundó de emisoras de radio aficionado con antenas grandísimas de hasta 5 metros que permitía comunicarse, no me acuerdo qué tipo de banda era, pero y el QSL, que era la matriculación, creo que se llamaba, de la identificación como IP de los ordenadores, pues tenías tu QSL o algo así se llamaba, tu identificación como matrícula de radioaficionado y la gente se comunicaba con todo el mundo. Cosa que ahora con el apagón se ha dado cuenta la gente que esa radio polvorienta de las series de Apocalipsis hay que volverla a ponerla cerca de casa. Y llega el mundo del podcast, Madrid se inunda, me imagino. También. Tus podcasts así más llamativos de fuera de Cantabria, y luego hablamos de los de Cantabria. ¿Cuáles son los que te impregnan y que recomiendas a la gente de la cultura pobre de Cantabria? Bueno, pues mira, si hubiera alguna expresión de la máxima libertad a la hora de expresar lo que tú quieras, yo os recomendaría a Víctor Oliz y todos los programas antiguos y actuales que tiene, como por ejemplo La Hora de Vin Reigns o programas como Aquí Vale Todo, programas antiguos, y ahora hace El Hijo del Aprendiz de Satanás. Víctor Oliz o Los Aristócratas también, que es un programa sobre comedia. Víctor Oliz es un poco sinvergüenza, pero es que hay que amarlo tal como es un gran aficionado al cine. Sí. Ha escrito varios libros sobre las temáticas que le gustan de cine y Sí. otras tantísimas cosas. Tiene un pequeño sello donde edita aquellas cosas que le molan. Sobre todo, si buscáis la máxima libertad, un ejemplo, ese podría ser uno. Luego también os recomiendo otros programas, como por ejemplo El Sótano de Radio Belgrado, que también sigue esa línea desde otro ángulo, pero algo más serio, pero también es un espacio muy, muy agradable de escuchar. El Sótano de Radio Belgrado, del señor Dar, con todos sus colaboradores, que para mí también fueron una inspiración a la hora de crear el programa Gorren. Incluso he colaborado algunas veces hace años con él. Hay otros programas, por ejemplo, actuales sobre literatura, como Vuelo del Cometa, que también es de rollo bastante amateur, y a mí me gusta que no se tomen las cosas tan en serio en los podcasts, aunque bueno, hay incluso otros programas, por ejemplo uno de Pamplona que se llama Luces en el Horizonte, que sí guarda ese espíritu amateur, pero también conjugado con la radio tradicional, y que, bueno, también tiene su espacio de mecenazgo. Estos podrían ser algunos ejemplos de podcast, pero hay muchísimos más. O sea, yo te he pasado antes de la entrevista una lista, hay múltiples ejemplos que podríamos dar a conocer en otros momentos. Vendrás más.
porque me resulta muy interesante, ya os digo a todos, que cada vez que vienen personas que nos pueden contar algo, se despiertan páginas y páginas de volúmenes, de historias, vivencias, experiencias, que merece la pena escuchar en estos formatos, que en este caso son video podcast, de una duración reducida. ¿Cuánto consideras que es óptimo en un podcast un mensaje de audio, una tematización de audio? ¿Media hora, 20 minutos, 15 o 2 horas? Pues para ir empezando yo creo que tal vez una media hora, Sí. pero porque cuesta empezar, a mí me costó, cuesta empezar. Sí. Puede que sea algo más fácil si lo haces con más personas porque la conversación fluye y entonces ya no tienes que preparar tanto los contenidos. Pero una vez coges el hilo, Faustino, Sí. Te picas y al final pierdes la noción del tiempo. Yo he llegado a hacer hasta programas de 3, 4 y 5 horas con montaje y pasan volando. Es que la pandemia fue muy cañera, ¿no? Me imagino que fue en esa época en la que las personas pudieron optar a desarrollar contenidos más largos. Canal Gorrión, ¿cómo se busca en Inbox? Que esta noche voy a intentar buscar ¿Cómo sería la nomenclatura? Pues programa Gorrión es muy fácil de encontrar. Vais a la plataforma Inbox y ponéis en el buscador programa Gorrión. Y allí, Gorrión sin acento en la O. Sin acento en la O. Efectivamente, programa Gorrión. Y allí lo encontraréis. Hay algunos que lo llaman programa Gorrión, otros lo llaman programa Gorrión. A mí me da lo mismo. Es un nombre indeterminado que se me ocurrió casualmente. Tengo un amigo biólogo aquí en Cantabria que participó en la contención de los nidos de gaviota en los tejados de Cantabria porque destrozan, a veces sobrepasan la población, y me comentaba que el gorrión era una de las aves que ya luego va a salir en noticias de toda España, que es una ave que sufre, tiene riesgo de extinción. ¿Por qué le pusiste gorrión? ¿Por el simbolismo de un pájaro chiquitín y pispireto? ¿Por algo en el pueblo? Tal vez puede que sea un poco indeterminado el nombre, tal vez esté un poco influido por esa casa en la que vivía yo antes en Getafe, donde los gorriones se posaban algunas veces en las rejas de mi ventana, y entonces puede que tal vez estuviera pensando en aquel momento, vi un pajarillo y dije, pues le ponemos el nombre del programa así, pero sin acento, tal vez un poco fuera por ahí, pero no lo recuerdo. Evoluciona tu vida social, pasas de Madrid a Cantabria. ¿Qué tal Cantabria? ¿Qué te parece Cantabria? Bienvenido. Yo estoy encantadísimo de estar aquí. Yo encantado de que venga más gente a Cantabria. Llevo ya varios años por aquí. He vuelto a Madrid por cuestiones. Sí. Luego he querido volver otra vez aquí. Y yo estoy encantado con Santander y en general. Bueno, algunas veces echo de menos Getafe y Madrid, pero Cantabria también tiene unas cosas estupendas, como son el clima, los paisajes, la gente, la tranquilidad, la comida. La comida, jo. A mí todo lo que es la cultura pop mezclado con gastronomía me puede. Y una cosa es referente a la cultura pop que mencionas y que yo estoy aplicando a mi discurso ya de manera continuada. El mundo del podcast eran contenidos temáticos, sí. Expertos hablando de temas en concreto. Llegó la pandemia, el boom tecnológico, y un poco antes, desde el 2016 al 2023, el mundo friki. Ahí están los frikis, montando sus historias en formatos de audio. Y ahora va a llegar la Comic Con de Málaga, de San Diego a Málaga, y se inundan los medios de comunicación de lo que llaman la cultura pop. ¿Qué es la cultura pop? Que estamos sustituyendo al término friki. No sé si te has dado cuenta de que me da impresión como que friki está desapareciendo, porque ya no es friki nuestro ocio, es cultura mundial, tendencia, hashtag trending topic, es que estamos en todos los lados ya los frikis. ¿Por qué le llaman cultura pop y qué es cultura pop? Pues yo creo que es un término que se encaja más con esto de lo global, y sobre todo la cultura pop es un término que yo al menos entiendo, no me doy de experto de nada, Faustino, pero creo que viene... Pero la opinión de las personas me interesa. Creo que viene de Estados Unidos. Sí. El término friki yo creo que
nunca del todo fue bien asimilado por los propios aficionados al tema de lo que eran pues, los cómics, los videojuegos, las películas, etcétera, etcétera, y que centraban su ocio en esto, principalmente. El término friki algunas veces ha sido bien valorado, pero otras veces no ha sido comprendido bien del todo. Recuérdalo, tú lo sabes incluso mejor que yo, eres igual de conocedor. Hace unos 20 años, yo creo que no llega, hubo una iniciativa, me parece que vino desde Madrid, con el tema del Día del Orgullo Friki, el día que se estrenó Star Wars, y ha tenido buena acogida, incluso ha habido eventos, y yo tampoco quiero denostar el término. Me acuerdo mucho de cómo se usaba el término friki, también con orgullo, en esas revistas de manga anime de finales de los años 90, de Lázaro Muñoz, de Minami, principalmente, sobre todo ahí, o estaba Shirase, Dokkan. Los frikis también eran los aficionados al manga anime, que yo también lo fui cuando era adolescente, sobre todo. El caso es que me parece que, como te digo, el término cultura pop, que básicamente sería las tendencias sobre productos muy conocidos que dejan un gran impacto en la cultura en general, que todo el mundo conoce. Pop viene de popular, y entiendo que sí, es un término anglosajón donde me parece que no está cargado de alguna connotación de subterfugio, de estigma, de persona extraña, y creo que por eso en el ámbito del podcasting y de otros tantos como en YouTube, etcétera, etcétera, se acoge cada vez más. A mí no me importa usar un término u otro, lo he usado indistintamente en mi programa, y el caso es la connotación que tú le quieras dar o lo que quieras expresar. Claro, es que eres más joven, pero los veteranos vivimos la época de la revista Super Pop. Era la revista de contenidos adolescentes, muy dirigida hacia el público femenino o con interacción con la música, y la idolatría por los ejemplos de la música y el mundo artístico. Los grandes grupos, lo que se denomina la música pop. Y luego se ha visto que ahora el mundo friki, somos ya veteranos, tenemos peques, vamos con nuestras familias, desplegamos menú del día, coches para arriba, viajes para abajo, y que te llenamos una ciudad, o por lo menos te llenamos un evento con todos los miles de personas que somos. Yo siempre en el canal alternativo intento poner el ejemplo de que en Cantabria nos reclaman mucho de todas las comunidades que nos rodean. Nos invitan a ir a Asturias, nos invitan a ir a cosas de Bilbao, nos invitan a ir a cosas de tal. El talento cántabro le falta el empuje final de los empresarios y los organismos para que nos ayuden a montar nuestras propias movidas, cosa que en otras comunidades autónomas ya lo hacen. Y así como en el mundo podcast, de los talleres de radio, las oficinas de juventud, como la de Santander y muchas otras, hacen pequeños talleres en los que enseñan a los peques el mundo de la tecnología, la radio, los contenidos digitales, pues echo de menos eso, un poquitín de apoyo para mostrar la cultura pop, que ya es globalizada y que ya aparecen expertos debajo de las piedras de cualquier tema, que es la maravilla que tenemos aquí en el norte. Sí, Cantabria es un lugar chiquitito, pero me da la sensación de que si hay determinados contenidos que gustan, al final, tarde o temprano, llegan de algún modo. Sí. Bueno, pues bienvenido Javi Carbonell, su espacio podcast Gorrión. Gorrión, sí. Y muchísimas gracias por darnos tu opinión tan válida y tan buena como experimentado ha sido tu trayectoria en el mundo de los podcasts. Porque a mí lo que me interesa es que haya maestros, entre comillas, con una trayectoria y una experiencia vital, que luego que empezamos a los jóvenes, a la nueva cantera, nos des 2 tips, 2 trucos, 2 cosillas que pueda servir para que el último empujón que a veces necesita la gente para despertar y espabilar, pues que sea un poco más fácil el camino. Gracias por venir. Pues muchas gracias a vosotros, y lo dicho, el mundo del podcasting es un mundo muy amplio. Animaos a descubrirlo, que seguro que lo pasaréis muy bien.
Te iba a decir si querías decir algo más para acabar la entrevista. Yo creo que así estupendo finalizamos. Y desde Canal Alternativo, por nuestra parte, enseguida vamos a empezar la temporada de esta primera, que tenemos una brutalidad de contenidos para lo que queríamos hacer, se nos ha ido un poco de las manos, y que incluso estaros atentos, porque después del éxito de las jornadas temáticas de Star Wars, vamos a realizar en breve unas jornadas temáticas ambientadas en Japón. Chavales, el mundo de Japón en Cantabria está más cerca de lo que pensáis. Y en breve lo podréis ver. Y Javi, espero en la próxima temporada que vengas más veces, porque una de las cosas que nos han pedido mucho es las relaciones o comentar películas de culto y conceptos temáticos de nuestra cultura pop que merece la pena recordar porque hacen el reboot de una película o porque hay una edición de un libro o algo que nos despierte los recuerdos que tenemos de las cosas interesantes que ha habido en nuestra juventud incluso. Pues yo encantado de volver por aquí y ojalá también vosotros os podéis pasar por programa Gorrión, me encantaría. Vale. Pues ahora Pablo, que está un poco constipado, que no ha podido venir hoy, un saludo Pablo, que cuando estés bien quedamos con Javi y tratamos ese cine de culto bien, que tanto os interesa y también a mis colaboradores. Perfecto, pues nos vemos en el podcast Gorrión y en Canal Alternativo Cantabria. Un saludo. Adiós. Pues perfecto.